nueva edición de Momento Decisivo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Al fracaso? ¿Desastres naturales? ¿Deudas? ¿Depresión? ¿Muerte? Podemos agregar muchas más cosas a esa lista. Esta serie habla sobre el temor, porque es uno de los problemas más presentes en nuestra cultura actual. La Biblia dice que conforme nos acercamos a los tiempos del fin, los corazones de los seres humanos empezarán a desmayar por el temor. Eso ciertamente describe la cultura en la que usted y yo participamos todos los días. ¿Tiene la Biblia algo que decir en cuanto al temor? Sí, lo tiene. De hecho, la instrucción que con mayor frecuencia se repite en la Biblia es: no temas. Vamos a explorar eso de la mejor manera que nos sea posible en estos mensajes, en las próximas semanas, hablando de ¿a qué le tiene miedo? Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Hemos estado estudiando lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al temor. Hemos aprendido que en la Biblia esa palabra aparece muchas veces. De hecho, el mandamiento más repetido en la Biblia, y con mucho, es el mandamiento no temas. Se repite vez tras vez tras vez. Ya he mencionado que hay más de 200 personas en la Biblia de las cuales se dice que temieron o tuvieron miedo. Así que, si usted alguna vez ha luchado con el miedo o el temor, está en buena compañía. Muchos en la Biblia también lucharon con el temor. Hoy vamos a hablar de algo que es tan extendido como cualquiera de los otros temores que hemos considerado hasta aquí. Nuestro tema hoy es el temor a la pérdida financiera. El miedo a la pérdida financiera. Dado a lo que ha sucedido en nuestro país y por todas partes, es seguro que algunos de los que están oyéndome hayan pasado por eso. Y si no, conocen a alguien que lo ha pasado y tal vez hayan tratado de ayudarle y animarle. Quiero empezar relatando la experiencia de alguien que sufrió aquello de lo que vamos a hablar hoy. Según la información, se llamaba Etelda López, y estaba lista para tomarlo con calma y disfrutar los días dorados de su tiempo en esta tierra. Había trabajado arduamente toda su vida adulta, había planeado bien para su jubilación, y ahora, cuando el cheque de la pensión llegaba cada mes, se sentía muy segura y tenía un excelente sentido de bienestar. Entonces, un cierto mes, el cheque no llegó. Tenía que haber algún error, es decir, después de todo, ella había hecho su parte. Hizo unas cuantas llamadas telefónicas y su inquietud empezó a crecer. Una cierta firma de contabilidad había administrado su inversión, pero a la compañía no se le podía encontrar en ninguna parte. A cada número telefónico que llamaba recibía la grabación: este número ya no está en servicio. La mujer había trabajado para una compañía telefónica gigantesca por 3 décadas. Sus beneficios deberían haber sido sólidos como la roca. Ella había pagado las primas del plan todos esos años y ahora no tenía ni idea en dónde estaba su dinero. El escenario peor de todos los casos la amenazaba. Ya ni siquiera pudo continuar pagando su hipoteca. Así que hizo más llamadas telefónicas a compañías de hipotecas, a sus representantes políticos, a gerentes de bancos, a cualquiera y quien quiera que pudiera arrojar alguna luz sobre la situación alocada que tenía lugar en su vida. De nada sirvió. Su dinero se había esfumado, perdido, defraudado, embaucado, robado. ¿Qué diferencia había? De la noche a la mañana se encontró indigente. Por las noches lloraba hasta quedarse dormida. La pérdida es integral en la vida. Nada que es visible es duradero. Uno de los primeros momentos duros en la vida es cuando descubrimos esa verdad por primera vez. Mientras más grande la pérdida, más hondo el dolor. El colapso financiero es definitivamente una pérdida importante y ha infligido inmensurable tristeza y sufrimiento en muchos, habiendo muchos perdido sus viviendas y hay un increíble número de personas con el corazón destrozado. Incluso, si usted se ha librado del colapso económico reciente, se hallará preguntándose si pudiera sucederle a usted. ¿Qué tal si esto nos sucediera a nosotros? ¿Está seguro lo que tengo ahí donde lo he puesto? Así que surge la pregunta,
Cuando hemos perdido nuestra casa, nuestras posesiones, nuestra cuenta bancaria, nuestras inversiones y el concepto de seguridad financiera se ha esfumado y no nos queda nada, o si nos hallamos temiendo que eso pudiera sucedernos, ¿a dónde acudimos? ¿Tiene Dios algo para decirnos que nos dé algo de consuelo? Por supuesto, sabemos que Él lo tiene. La Biblia misma es un libro de consolación. Los salmos en la Biblia es el libro al cual acudir en busca de consolación. Uno de mis salmos favoritos es el que vamos a considerar por unos momentos y es el Salmo 37. Este salmo habla a nuestros corazones cuando el temor de la calamidad financiera nos acecha. ¿Cómo debemos responder cuando miramos a nuestro mundo y hacemos todo como es debido? ¿Obedecemos a Dios? ¿Asistimos a la iglesia? ¿Criamos a nuestra familia de una manera piadosa? ¿Damos el diezmo? ¿Hacemos todas las cosas que sabemos que debemos hacer y estamos fracasando? Y personas que conocemos y que no hacen ninguna de esas cosas y de hecho hacen un montón de cosas malas. Y parece que ellas están triunfando. ¿Cómo puede eso ser justo? ¿Y por qué eso es justo? ¿Y por qué sucede? Quiero decirle que hay dos pasajes bíblicos principales que tratan de eso. De cierta manera es fácil recordarlos. Uno es el Salmo 37 y el otro es el Salmo 73. Así que si se limita a tomar nota mental de eso, sabrá dónde buscar cuando esté tratando de figurarse esto. El Salmo 37 es una porción bíblica increíble para nuestra consideración en esta ocasión, porque es una declaración sencilla de algunas cosas que el Dios Todopoderoso quiere que hagamos cuando nos sintamos inseguros, no solo en cuanto a la vida, sino en cuanto a todo. A veces, cuando se leen los salmos, se tiene que leer y luego desarrollar principios de lo que se ha leído. Aquí los principios se hallan justo en este salmo. Hay 7 de ellos en los primeros versículos, simplemente lugares en donde Dios, mediante este salmo, nos dice: esto es lo que debes hacer. Me gusta eso porque siempre es útil cuando uno sabe lo que se supone que debe hacer. Todo empieza en el versículo 3, en donde se nos dice que la primera acción es: decida confiar en el Señor. Salmo 37:3, confía en Jehová. Tengo esa frase subrayada en mi Biblia. Confía en Jehová, confía en el Señor. Este es uno de los temas de los salmos, confiar en el Señor. Esto es muy importante en esta consideración porque toda esta cuestión de estabilidad financiera es una cuestión de confianza. Nosotros ponemos cosas en lo que llamamos fideicomisos y ponemos nuestra confianza en personas para que atiendan esas cosas. Aquí, la Biblia dice que si uno quiere sobrevivir a la incertidumbre de la vida como seguidor de Dios, tiene que aprender a poner la confianza en Dios. Eso es una decisión que se toma. Uno decide confiar en el Señor. Esto se menciona 3 veces en el Salmo 37, aquí, en el versículo que acabamos de leer. Luego en el versículo 5, en donde se nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y luego en el versículo 40 al final del Salmo aparece de nuevo: ahora bien, toda persona tiene que confiar en algo. Si usted pone toda su confianza en sus recursos, probablemente va a hallar desilusión en el camino. Si pone toda su confianza en lo que ha podido amasar como fruto de su trabajo en esta tierra, nunca va a sentir gran seguridad, porque si lo pone en el banco, ¿qué tal si el banco quiebra? Si usted invierte en el mercado de valores, ¿qué tal si ese mercado se va a los suelos? Si usted lo convierte en oro y plata y lo pone en su caja de seguridad en su casa, ¿qué tal si se mete alguien y se lo roba? ¿En dónde puede hallar algo en qué poner su confianza y que no le vaya a fallar? El salmista dice: confía en Dios. Permítame decirle que esto no es algo emocional. Esto no es un sentimiento que uno siente. Cuando se confía en Dios, se tiene que tomar la decisión de hacerlo. He ido convenciéndome más y más de eso últimamente, incluso cuando se trata de la cuestión de la salvación. ¿Cómo llega una persona a ser un cristiano bíblico? Esa persona decide poner su confianza en Dios. ¿Quiere decir eso que tienen todas las respuestas a todas las preguntas que jamás pudiera tener en cuanto a ser creyente? No. Pero llega un tiempo cuando tiene suficientes respuestas como para decir: voy a poner mi confianza en Dios, y toman la decisión de hacerlo. Es una decisión. Luego, como creyentes, cuando lidiamos con las incertidumbres de la vida,
también tenemos que tomar la misma decisión, ¿verdad? ¿Qué tal en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro país y en su respectiva medida, en cualquiera que sea el país en que usted me esté oyendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos financieramente? ¿Están los funcionarios del gobierno metiéndonos en tanta deuda que va a llegar el momento en que todo se va a ir al suelo como castillo de naipes? ¿Acaso la inflación va a desbocarse? No lo sé. Yo no pongo mi confianza en ninguna de esas cosas. Yo pongo mi confianza en Dios y sé que Dios jamás me fallará. Empezando en el mismo comienzo de todo esto, hay una decisión que la persona tiene que tomar para poner su confianza en Dios. Si usted observa en la Biblia, en el Salmo 37:25 tenemos un versículo que afirma: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pablo dijo en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que quiero decirle hoy, Dios es digno de toda confianza. Usted puede poner en Él su confianza. Él le ayudará en toda situación. Segunda a los Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Recorra toda la Biblia y hallará promesa tras promesa que simplemente subraya esta verdad, que cuando usted pone su confianza en Dios, haya el lugar en donde nunca sufrirá ni desilusión ni engaño. Luego, la próxima parte del versículo nos da la siguiente instrucción: haga las cosas que honran al Señor. Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Esto es interesante, ¿verdad? Pon tu confianza en el Señor y entonces haz el bien. Si quieres saber lo que eso significa, hay un comentario al respecto en 1 Timoteo 6:17 al 19. Leamos este pasaje. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es casi como si el salmista dijera: cuando te halles en una situación en la que no sabes qué hacer, primero pon tu confianza en Dios y luego, en lugar de quedarte sentado preguntándote cómo van a ser las cosas para ti, mira a tu alrededor en busca de alguien a quien ayudar y haz algunas cosas buenas con lo que tienes. Qué increíble manera de lidiar con la vida que enfrentamos hoy. Confía y haz el bien. Todos estamos en la parte de confiar, pero ¿qué tal en cuanto a la parte de hacer el bien? ¿Cuántos saben que sin que importe lo mal que las cosas vayan para uno, hay alguien a quien las cosas le van peor? Es así, de modo que podamos tomar lo que Dios nos ha dado y ponerlo en este fondo. Está disponible para que ayudemos a los que vienen y que están atravesando presiones financieras. Confiamos en Dios y le agradecemos por lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros estamos haciendo el bien ayudando a otros. Así que esa es la segunda instrucción. Esta es la tercera. Confíe en el Señor, decida hacer eso. Decida confiar en el Señor, haga las cosas que honran al Señor. Y luego, número 3, manténgase en la fidelidad del Señor. Noten la última frase del versículo 3 del Salmo 37, 3 principios en un solo versículo. Y te apacentarás de la verdad. Otra manera de traducir esta frase es: y aliméntate de su fidelidad. La Biblia dice que cuando uno confía en el Señor, llena la mente y el corazón con la verdad de que Él es un Dios fiel y es digno de nuestra confianza. Aliméntese de eso, Él es fiel. Los primeros versículos del Salmo 37 llaman nuestra atención a la fidelidad del Señor. Pero voy a hacer algo que uno nunca debe hacer cuando lee una novela. Voy a llevarles al mismo final del capítulo y noten lo que dice en el versículo 40, en donde aparece de nuevo la palabra hebrea, con la diferencia de que aquí se le traduce con el verbo esperar. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Cuando se confía en Dios y se hace el bien,
entonces uno llena la vida y la mente con la verdad de la fidelidad de Dios, que es como memorizar versículos bíblicos y poner esa verdad en el computador espiritual. Se desarrolla una especie de personalidad con teflón espiritual, de modo que las cosas malas simplemente resbalan sobre uno. Es posible decir, pues bien, el elevado balance de mi cuenta se ha convertido en un saldo mínimo, pero Dios sigue en su trono y Él siempre ha sido fiel conmigo. Él es digno de mi confianza. ¿Cómo lo sabe uno? Permítame decirle lo que he aprendido en la Biblia. La Biblia dice que cuando yo soy infiel, Él permanece fiel. Su fidelidad no se trastorna por lo que yo hago o lo que sucede en el mundo. Él es digno de nuestra confianza. ¿Y cuántos saben que en realidad hay cosas que uno no puede saber sino cuando atraviesa algunas dificultades en la vida? Porque cuando las cosas marchan bien, probablemente uno piensa que es por méritos propios. Cuando las cosas marchan bien, probablemente pensamos en lo ingenioso que somos. Pero tan pronto como algo de eso se ve amenazado, nos damos cuenta de la vulnerabilidad. Recuerdo haber leído un relato de un conocido predicador que estaba predicando en otra iglesia, en calidad de invitado. Se trataba de una iglesia rural y pobre. Resulta que era una de esas iglesias, y yo he estado en un par de esas, en donde todo lo que ilumina el santuario es un solo bombillo que cuelga del techo. Una noche, mientras predicaba en esa pequeña iglesia, en el momento en que él predicaba con mayor fuerza, la electricidad se fue. Así que no hubo luz. El predicador no sabía qué hacer. ¿O qué es lo que se acostumbraba? Así que, a tropezones en la oscuridad, dijo unas cuantas frases. De repente, desde la parte posterior del salón, un anciano exclamó: «Siga predicando, hermano, todavía podemos ver a Jesús en la oscuridad». El predicador dijo: «A veces le vemos mejor en la oscuridad, y las buenas noticias del Evangelio es que sea que le podamos ver en la oscuridad o no, Él siempre nos ve. Él es digno de nuestra confianza». La Biblia dice que decidimos confiar en el Señor cuando se atraviesan tiempos de incertidumbre, que hacemos las cosas que honran al Señor con la vida de uno, aun cuando las cosas estén patas arriba, y nos mantenemos en la finalidad del Señor. Esta es una de mis favoritas en este pasaje. Deleítese en el Señor. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Incluso cuando nuestras circunstancias no tienen nada que nos parezca deleitoso, siempre podemos hallar nuestro deleite en el Señor. Podemos estar enfrentando pérdida y opresión, pero estas cosas no nos definen. Recuerdo haberles enseñado en otro mensaje, hablando en cuanto a la enfermedad, que no debemos nunca permitir que alguna enfermedad defina lo que somos. Igualmente, nunca debemos permitir que los retos que enfrentamos en la vida definan lo que somos. No somos lo que nos presenta un reto. No somos las dificultades que enfrentamos. Somos lo que somos debido a nuestra relación personal con el Dios Todopoderoso. Y cuando confiamos en Él y nos deleitamos en Él, algo maravilloso sucede. Quien escribió esto fue un hombre llamado David. No sé si usted alguna vez ha estudiado la vida de David. Hace años prediqué toda una serie sobre David, y una de las cosas que me di cuenta en cuanto a David fue que es un hombre para todas las temporadas. ¿Alguna vez lo ha notado usted? David aprovechó hasta la última gota que se le puede extraer a la vida. Él exprimió la vida como si fuera una naranja. Simplemente piensa en David y todo en cuanto a él. David era un cantor, sabía componer canciones, podía danzar, podía escribir poesía, podía preparar planes para la batalla, tenía un intenso deseo de diseñar un templo para Dios, fue un hombre apasionado que disfrutó en su vida todo deleite. Pero aquí tenemos a David, este hombre que vivió la vida a plenitud, diciendo: lo que en realidad necesitas es hallar tu deleite en el Señor. Anhela una relación personal con Dios que llegue a ser central a lo que tú eres. Ahora bien, lo interesante en este versículo es que trae añadida una promesa. A menudo se le malentiende, y quiero tratar de explicarla lo mejor que pueda. El pasaje dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hace años estaba leyendo un libro sobre la voluntad de Dios, y el autor decía que la manera más sencilla que sabía para explicar cómo hallar la voluntad de Dios en la vida era amar a Dios y entonces hacer lo que sea que uno quisiera hacer. Pensé que era más bien simplista, pero tal vez no estaba muy lejos de la verdad.
Este pasaje de las Escrituras no dice que cuando uno se deleita en el Señor se le puede pedir cualquier cosa que se nos antoje y Dios simplemente nos lo dará por frívola que parezca ser. Señor, estoy deleitándome en ti hoy, así que me gustaría tener un automóvil deportivo y del año. No es eso lo que quiere decir. Algunos enseñan eso, pero no es eso lo que quiere decir. Así que, escuchen esto. La Biblia dice que si uno se deleita en el Señor, si nos deleitamos en Él, si en realidad haya todo el deleite en Él, uno nunca va a pedirle algo que no coincida con lo que Él es. Es en el deleite en el Señor que uno define las cosas que necesita y lo que quiere. Eso se vuelve el contexto en lo cual se pide, a fin de que si verdaderamente nos deleitamos en el Señor, podemos pedirle lo que queramos y Él le dará los deseos del corazón. Tengo una maravillosa experiencia personal que quiero decirles. No sé si alguna vez les he dicho cómo fue que me dediqué a hacer lo que hago y cómo fui llamado a predicar, así que voy a decírselo. Estaba en el último año en el colegio. Estaba especializándome en oratoria y había hecho algo de trabajo en radio y televisión. En realidad, trabajaba poniendo discos en una estación pequeña de radio en Springfield, Ohio. Trabajaba en el turno de las 3 de la tarde a las 11 de la noche y ponía toda la música cristiana en esa radio. También servía de locutor para las noticias y presentaba la música. No era muy bueno en eso, pero estaba aprendiendo sobre la marcha. Creía que eso era lo que Dios quería que hiciera y hacia eso me dirigía. Ya le había pedido a mi novia que se casara conmigo. Todavía nos faltaba un año antes de la graduación y eso es lo que habíamos planeado. Ya teníamos toda nuestra vida planeada. Un día, mi papá, que era el rector de la escuela a la que yo asistía, habló conmigo y me dijo: David, hay una iglesia pequeña en Columbus que necesita un predicador para este domingo. Y ya hemos asignado a otras tareas a todos los miembros de la facultad. No nos queda nadie. ¿Podrías ir allá y predicarles? Recuerdo exactamente lo que dije. De seguro estás bromeando. Eso fue lo que le dije. Él dijo: no es asunto así de grande. Hay solo como 30 personas. Es una pequeña comunidad agrícola. Tiene una iglesia pequeña. Hay un cementerio afuera. Como sabes, ya puedes captar el cuadro. Simplemente ve allá y da tu testimonio. Así que se lo dije a mi novia y ella dijo, vamos, eso suena divertido. Así que hacia allá nos dirigimos el domingo en la mañana. Esa pequeña iglesia todavía está ahí. Di mi testimonio. Me llevó como 15 minutos o 20 minutos a máximo. Luego nos invitaron a almorzar con una de las familias de aquella comunidad agrícola, así que fuimos a su granja para almorzar. Para mi sorpresa, mientras almorzábamos, empezaron a decirme lo entusiasmados que estaban porque yo iba también a predicarles en el culto de la noche, lo cual mi papá convenientemente se había olvidado de decirme. El problema era que yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. No tenía nada más. No tenía ninguna nota, ni sermones viejos. Así que recuerdo que me fui a un rincón de esa casa por la tarde y reempaqueté lo que les había dicho a la mañana. Y volví a decírselos aquella noche. Para mi sorpresa, me dijeron: ¿podría volver la próxima semana? Y así, mi novia y yo volvimos la próxima semana. Y la semana después de esa. Y la semana después de esa. De repente, me di cuenta de que Dios estaba haciendo algo en mi corazón y que estaba diciéndome: Jeremiah, esto es lo que quiero que hagas. Posiblemente ustedes lo recuerden porque ya lo he dicho en otras ocasiones. Le dije eso a mi novia y ella rompió conmigo. No estoy bromeando. Ella rompió conmigo. Me dijo que jamás sería esposa de pastor y que no iba a vivir en una casa de cristal como ellos tienen que hacerlo y todas esas cosas. Lo que ella no consideró fue que mi madre trabajaba en la escuela y repartía la correspondencia todos los días en los buzones para los estudiantes. Así que mi madre empezó a poner en el casillero de mi novia cosas en cuanto al gozo de ser esposa del pastor. Eso en realidad sucedió así. Así que nos contentamos. Les digo todo esto para decirles que una de las cosas en las cuales no sabía qué hacer tenía que ver con mi afición por la radio. Aunque usted no lo crea, yo fui uno de los que compraba juegos electrónicos en ese entonces para armar receptores de radio. Yo armé todos esos radios.
era muy aficionado a esto de la comunicación. Y ahí estaba Dios diciendo, no, yo quiero que vayas y prediques. Me di cuenta de que eso es lo que Él quería que yo hiciera, y sin ninguna reserva, sin ninguna condición, le dije, Señor, si eso es lo que tú quieres que yo haga, lo haré. Me matriculé en el seminario de Dallas y me dispuse para ir allá y estudiar al año siguiente después de graduarnos y casarnos. Entonces pensé que eso era todo, pero simplemente tenía este vacío en mi corazón porque me encantaba esto de la radio. Pero me deleité en el Señor y Él me dio los deseos de mi corazón. Lo que hago hoy por radio, aunque usted no lo crea, es muy diferente de lo que yo pensaba en cuanto a cómo usaría la radio. Dios lo hizo mucho mejor y mucho más grande y mucho más extenso que cualquier cosa que jamás pudiera haber soñado en mis sueños más estrafalarios. Él tomó lo que Él sabía que se suponía que yo debía hacer y lo trajo a mi mundo. Cuando me deleité en Él, Él me dio los deseos de mi corazón. Y así, hoy vivo en ambos mundos. Todo es un solo mundo ahora. Miro hacia atrás sobre mi hombro y reconozco lo terriblemente pobre que sería hoy en mi propio espíritu si me hubiera deleitado en mi propio plan en lugar de en el plan de Dios. Y si hubiera dicho, no, Señor, yo no voy a ser pastor, voy a dedicarme al mundo de la radio. Pero me deleité en Él y agradezco a Dios porque me dio la fe para hacerlo. Así que quiero decirle que si usted pone su confianza en el Señor y le da a Él el primer lugar y dice, Señor, haré lo que tú quieras que haga, la probabilidad es que Él vaya a ponerlo a usted a que haga algo que ya quiere hacer. Y que casará, por así decirlo, lo que usted quiere hacer con lo que Él quiere que usted haga. Y usted saldrá diciendo, ¿cómo sucedió esto? Dios está obrando. Así que la Biblia nos dice que hay algunas cosas que podemos hacer durante esos tiempos de incertidumbre. Podemos decidir confiar en el Señor y podemos hacer las cosas que honran al Señor. Podemos mantenernos en la fidelidad del Señor y podemos deleitarnos en el Señor. Y luego dice, dedica tu vida al Señor. Leemos en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso quiere decir que usted llega al lugar en el que dice, Señor, aquí tienes mi vida. No tengo ni idea de lo que hay por delante. No sé lo que tú tienes guardado para mí, a dónde va todo esto, pero me dedico a ti. Estoy firmando el documento al pie de la página. Tú llénalo con lo que sea que quieras. Eso es lo que soy. Hacia allá me dirijo. Mi vida es tuya, Señor Dios. Estamos en esto juntos. Te dedico mi vida. Solíamos hablar de eso en nuestras iglesias mucho más de lo que hablamos hoy. En realidad, solíamos pedir que pasaran al frente las personas que querían dedicar su vida al Señor. Cuando hallamos nuestro deleite en el Señor, entonces descubrimos que debido a que sabemos quién es Él, podemos confiarle todo lo que hay en cuanto a nosotros. Podemos echar sobre Él nuestras cargas, podemos darle nuestra vida sin temor a lo que pudiera suceder. Muchos hemos oído de personas que no querían darle al Señor Jesucristo el control de su vida o pensaban que a lo mejor Él los mandaría como misioneros al África. Hay muchos que han tenido un temor parecido, aunque sea sin decirlo. Permítanme decirles esto. Él ha hecho eso para algunas personas, pero, ¿saben? Lo hizo porque en lo más hondo de su corazón era algo que ellos siempre quisieron hacer. Y Dios les dio el deseo para ir. Si usted pone su confianza en el Señor, eso no quiere decir que va a avanzar por la vida a toda vela sin ningún reto. Lo que sí quiere decir es que si usted le encomienda al Señor su camino, Él estará en todo detalle de su vida. Dios no solo es la pregunta, Dios es también la respuesta. Así, si usted quiere ir por la vida y pensar que no va a tener ninguna pérdida, va a desilusionarse. Pero si dedica su vida al Señor cuando viene la pérdida, Él estará ahí para usted y le ayudará a hallarle sentido tanto como sea posible en esa vida hoy.
Este es un relato para ilustrar lo que quiero decir. Si usted sabe algo en cuanto a misiones, sabe que uno de los grandes misioneros, y de hecho se le considera el padre de las misiones modernas, es un hombre llamado William Carey. William Carey, en cierto momento en su vida, había establecido una imprenta grande en India, en donde había trabajado por años traduciendo la Biblia a muchos de los idiomas de la India. El 11 de marzo de 1812, Carey tuvo que viajar a otra ciudad. Su asociado, William Ward, estaba trabajando tarde cuando de repente olió el humo. Se levantó y notó nubes negras que salían de la imprenta. Gritó pidiendo ayuda e hicieron todo lo que pudieron para salvar el establecimiento, pero de nada sirvió. Todo en aquella imprenta quedó destruido esa noche. Ahora, presten atención. Al día siguiente, el misionero Josué Marshman entró en el salón de clases de Calcuta en donde William Carey estaba enseñando. Poniendo una mano sobre el hombro de su amigo, le dijo: «No puedo pensar en una manera más suave para darte las noticias. La imprenta quedó reducida a cenizas anoche». Había desaparecido el masivo trabajo de traducción que Carey había hecho por casi 20 años. Un diccionario, 2 gramáticas, versiones completas de la Biblia. Habían desaparecido tipos en 14 lenguajes orientales, 1,200 resmas de papel, 55,000 páginas impresas y 30 páginas de su diccionario bengalí. Había desaparecido por completo su biblioteca, el trabajo de toda una vida, hecho cenizas en un momento. En ese momento él entendió la palabra pérdida y dijo: «La pérdida es fuerte, pero como el recorrer el camino la segunda vez por lo general se hace con mayor facilidad y certeza que la primera vez, confiaré en que el trabajo no perderá nada de su valor real». No estamos desalentados. En verdad, el trabajo ya está empezado de nuevo en todo idioma. Estamos en apuros, mas no desesperados. William Carey le había dedicado su vida a Dios, incluyendo todos los imponderables que había atravesado. Sabía que Dios estaba en eso. No sabía ni cómo ni por qué, pero confiaba en Dios, que de alguna manera daría bendición incluso de las cenizas de sus sueños. Al avanzar Carey hacia adelante, también Dios. Las noticias del incendio hicieron que toda Inglaterra empezara a hablar de William Carey. Se convirtió en noticia conocida. El dinero empezó a llegar a la Fundación Carey. Voluntarios se ofrecieron para ayudar. La imprenta fue reconstruida en cuestión de meses y la hicieron más grande. En 1832, apenas un año más tarde, se imprimieron Biblias completas. Nuevos Testamentos o libros separados de la Biblia salieron de la imprenta en ese nuevo establecimiento y en 44 idiomas y dialectos diferentes. Fue belleza que brotó del incendio. Debido a que Carey le había dedicado su vida a Dios, entendió lo que significaba echar sobre el Señor todas las cargas y dejar que Dios se haga cargo. Al mirar hacia atrás nuestras vidas, a veces tenemos que admitir que las cosas que pensábamos que fueron negativas fueron simplemente maneras en que Dios estaba listándonos para hacer algo realmente positivo. Le vemos obrar. Así que decidimos confiar en el Señor. Hacemos cosas que honran al Señor. Permanecemos en la fidelidad del Señor. Y no hemos llegado ni siquiera al final del versículo 3. Nos deleitamos en el Señor, versículo 4. Le dedicamos nuestra vida al Señor, versículo 5. Y esta es otra que me encanta. Descargue su ansiedad en el Señor. Simplemente hágalo. Descárguela. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La Biblia dice: no te dejes atrapar por la preocupación en cuanto a lo que está sucediendo con otras personas. Ya mencioné antes que una de las cosas que a veces hacemos como creyentes es, por así decirlo, mirar a nuestro alrededor y decir: Señor Dios, yo estoy sirviéndote, estoy honrándote con mi vida, estoy haciendo todo lo que sé que debo hacer como creyente obediente. ¿Por qué estoy teniendo tanta dificultad? Y toda esta gente que ni siquiera sabe cómo decir tu nombre sin soltar palabrotas, parece que les está yendo bien. La Biblia dice: no te alteres, no te alteres.
La palabra que se traduce alteres es muy interesante. Tiene dos significados diferentes. La palabra alteres quiere decir roer, como una rata que roe una cuerda o algo. El otro significado es tener un fogonazo explosivo de una llama. Así es la ansiedad. Es como tener algo que lo corroe a uno por dentro, es como tener algo que arde por dentro. Así que el Señor Jesús dice que cuando se ve la vida, se ve lo que está al frente, no nos alteramos. Mate la rata, apague la llama, siga con la vida. Porque si usted se afana al respecto, eso no va a cambiar nada, no va a cambiar excepto a usted. Lo que va a hacer es arruinarlo. Como saben, no sabemos cómo todo esto va a resultar. Simplemente sabemos que servimos a un Dios que es justo y recto. De hecho, incluso en este mismo salmo, noté, al revisar y volver a revisarlo, que en este salmo se nos dice que Dios tiene un plan, y que su plan incluye volver las cosas a como deberían ser. Vez tras vez hay frases en el salmo que dicen cosas tales como «pronto perecerán como hierba», refiriéndose a los malos. «No existirán más, perecerán, serán cortados». Salmo 37. ¿Cuántos saben que Dios arregla todas las cosas, pero que no las arregla cuando uno quiere que las arregle? Serán arregladas en última instancia un día. Nadie se libra. Este es un ejercicio creativo que quiero sugerirle. Esto lo hizo un pastor y autor. Él trasplantó a Rip Van Winkle, el querido personaje del conocido cuento de los Estados Unidos, a Alemania de los años 30. Presten atención a este relato. Como recordarán el relato, Rip se queda dormido por 20 años y entonces camina por la ciudad para descubrir que todo ha cambiado y que nadie lo recuerda. Eso es un cuento viejo. En la versión de este autor, Van Winkle queda horrorizado al contemplar que Hitler va subiendo al poder y empezando su conquista de Europa. Así que se retira a los Alpes para alejarse de los acontecimientos aterradores y se queda dormido. Cuando se despierta, la década de los 50 está en marcha y el mundo es completamente diferente. Los nazis han desaparecido. No más cruces gamadas, ya no hay juventud entusiasta de Hitler, ni más arrogancia de dominación mundial. Las mentes maestras del Tercer Reich están todos muertos, en prisión o perseguidos. El protagonista Rip Van Winkle entonces entendió las palabras del salmista. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Así es como esto sucede, ¿verdad? Puede parecer como que están triunfando, pero simplemente espere. Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos, y en última instancia, eso que parece que no tiene solución lo resuelve el Dios Todopoderoso. Hubo muchos en la década de los 30 que se preguntaban por qué Dios permitía que los nazis prosperaran. Él no lo permitió. Él lidió con ellos de acuerdo a su propio calendario y lidió con ellos a cabalidad. Así, llegamos al último de los 7. Permítame repetírselos. Decida confiar en el Señor. Haga las cosas que honran al Señor. Permanezca y manténgase en la fidelidad del Señor. Deleítese en el Señor. Dedique su vida al Señor. Descargue sobre el Señor su ansiedad. Finalmente, disciplínese para esperar en el Señor. Salmo 37:7. Quisiera que eso no estuviera en la Biblia. No me gusta esperar. Estoy hecho más para la velocidad que para la comodidad. Y esperar no es mi actividad favorita. Espera en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios está obrando, pero que obra de acuerdo a su propio calendario y no tiene ninguna obligación de hacer que su calendario coincida con el suyo o con el mío. Podemos decir: Dios, ¿me harías el favor de resolver esto? Y Él dice: sí. ¿Me harías el favor de resolver esto ahora? Y Él dice: espera. Y no nos gusta esperar. En la espera aprendemos. En la espera crecemos. Esperar es lo que sucede entre la promesa y el cumplimiento. Esperar edifica nuestra fe. Esperar nos recuerda que Dios no vive según nuestro horario, nosotros vivimos según el suyo. Y si aprendemos a esperar, veremos que Dios hace grandes cosas.
Una de las alegrías de ser un poco más viejo es mirar hacia atrás por sobre el hombro y ver cómo Dios ha resuelto cosas que yo me preguntaba cómo podían de alguna manera ser resueltas. Dios estaba obrando todo el tiempo. Yo simplemente no lo veía y se me hizo esperar. Hace como 200 años, los Estados Unidos atravesaron otro trastorno económico, el pánico financiero de 1837, que los libros de historia relatan en detalle. Henry Warner, con sus hijas Anne y Susan, en ese tiempo de sus vidas vivían en una mansión repleta de tesoros de arte, muebles de primera clase y todo un ejército de criados. Estaban en la cúspide del mundo de las riquezas. Entonces llegó la recesión. La bolsa de valores quebró, arrastrando consigo todas las inversiones de Warner. La familia lo perdió todo. Quedaron profundamente endeudados. Se mudaron a una vieja casa decrépita más arriba del río en la ciudad de Nueva York. El colapso financiero de Warner lo devastó emocionalmente. En realidad, nunca se recuperó. Sus hijas, acostumbradas a fiestas de lujo, al mundo social, ahora se daban cuenta de que tenían que colaborar y hallar algo que hacer, simplemente para ver si podían mantener a la familia y no tener que ir a la bancarrota por las deudas. No tenían mucho talento, pero algo que sí sabían hacer era escribir. El relato de esa experiencia es muy alentador. Escribieron algunas cosas y trataron de hallar a alguien que las publicara, y a la larga, una editorial aceptó la novela El Mundo Amplio, de Susan Warner. El éxito empezó a suceder. Esas dos hermanas acabaron escribiendo más de 100 libros, todos levantados sobre el cimiento del Evangelio. Uno de los libros contiene un breve poema que Anne había entretejido en el relato. Ese breve poema empieza con las palabras «Cristo me ama». Bien, lo sé. Un compositor le añadió música, y ahora el canto «Cristo me ama» lo canta todo el mundo. Incontables millones de niños han encontrado a Dios por primera vez gracias a ese breve canto. Yo no sabía esto antes de leerlo mientras preparaba este mensaje, pero en 1943, cuando la torpedera de John F. Kennedy fue hundida en las Islas Salomón, los isleños y marineros estadounidenses cantaban «Cristo me ama, Cristo te ama, Cristo me ama», al rescatar a los sobrevivientes. Usted probablemente lo ha cantado cuando era niño. «Cristo me ama, bien lo sé». Si usted hubiera sido parte de la familia Warner cuando sucedió toda la tragedia, usted se habría preguntado ¿qué extraña cosa en el mundo podría resultar que fuera de algún valor en todo esto? Usted tal vez incluso podría haber sabido que Dios tenía algo especial, pero no habría sabido qué era. De los escombros de esa familia, en ese momento del tiempo, brotó un pequeño canto que Dios ha usado para bendecir al mundo, y cientos de miles de niños han llegado a conocer a Jesucristo debido a que descubrieron que Cristo los ama. El diablo a veces nos engaña para que pensemos que las derrotas que estamos atravesando ahora se deben a nosotros o a que Dios nos ha olvidado. Pero no es así. Son la obra del diablo. No tenemos por qué avenirnos a su agenda. Tenemos la que Dios nos ha dado. Esperar no es cosa mala. A veces en la espera aprendemos a desarrollar nuestra confianza en Dios. Así que si usted está enfrentando incertidumbre o conoce personas que lo están, le recomiendo el Salmo 37. Y no tiene que avanzar más allá del versículo 7 si no quiere hacerlo, porque en este Salmo tenemos instrucciones muy claras. Ya he subrayado todas esas instrucciones en mi Biblia. La palabra de Dios nos dice que confiemos en el Señor, que hagamos el bien, que nos mantengamos en su fidelidad, que nos deleitemos en el Señor, que encomendemos nuestro camino al Señor y que esperemos en el Señor. Cuando hacemos eso, descubrimos que el Señor está a cargo y que podemos confiar en Él y que seremos fuertes en medio de todo. Ese es un recurso que uno tiene solo si se conoce a Dios por Jesucristo. De hecho, permítame sugerirle al concluir este mensaje que si usted todavía no ha puesto su confianza en Dios, esto es lo que debe hacer. Debe decidir hoy mismo hacerlo. Simplemente decídalo. No tiene que hacer nada místico al respecto. Lo que les he dicho en cuanto a Dios es verdad. ¿Quiere usted a Dios en su vida? Así es como eso sucede.
Usted debe aceptar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a usted como persona. Tengo que aceptar eso en cuanto a mí. Eso es cierto para todos nosotros. ¿Sabe lo que es? Todos somos pecadores. ¿Lo adivina usted? Todos somos pecadores. La Biblia dice que cuando reconocemos que somos pecadores, acudimos a Dios y le decimos: Dios Todopoderoso, ¿me perdonas mi pecado? Y Dios dice: sí, lo haré mediante lo que mi Hijo Jesucristo hizo por ti en la cruz. Él murió en la cruz y pagó la pena por tu pecado. Si tú confías en Él y pones tu fe en Él y en lo que Él hizo por ti en la cruz, puedes llegar a ser un miembro de mi familia eterna. Usted dice: pues bien, yo nunca he hecho eso. ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Por qué no decidir hoy mismo? Diga: ya he tenido más que suficiente de esta vida dependiendo de mí mismo y de todos los demás. Ahora quiero que Dios esté en esto. He decidido poner en Él mi confianza. Cuando éramos niños, solíamos entonar un canto que dice: he decidido seguir a Cristo. Quiero que usted decida eso hoy. Tome esa decisión y dígale a Dios: he decidido poner mi confianza en ti y en Jesucristo. Él le oirá y le reconocerá y usted se convertirá en un creyente. Entonces, todas las cosas que promete el Salmo 37 entrarán en juego en su vida. ¿Por qué razón no va a querer hacer eso? Usted está apenas a una decisión de participar de las bendiciones de Dios. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, el libro o la guía de estudio, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribiéndonos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿A qué le tiene miedo?, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribirnos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente en la próxima edición de Momento Decisivo para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.
Yeah.